Buenas noches, queridos hermanos. Una vez ha llegado el día en que tenemos que reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Hermanos, créanme que este es un tiempo para mí muy especial en el cual podemos sumergirnos en la palabra del Señor y poder conocer lo que la mente de Dios piensa en muchos diferentes asuntos en la vida de la iglesia. Estamos estudiando el libro de los Hechos y, como ustedes saben, este libro cuenta o narra la historia de la iglesia primitiva. Alguien ha dicho que este libro de los Hechos no debe llamarse los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo, porque básicamente habla de dos apóstoles solamente, no de todos los apóstoles, sino de dos, del apóstol Pedro hasta el capítulo 10 y de ahí en adelante del apóstol Pablo. Así que es interesante, es hermoso poder estudiar la historia de la iglesia y cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida actual, en nuestra historia de la iglesia actual. Antes de leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7, y les invito a que tengan una Biblia a la mano y, como siempre, un cuaderno de notas para tomar nota de aquellas cosas que Dios nos hable a nuestros corazones. Antes de leer esta porción, vamos a orar y pedir que el Espíritu Santo del Señor pueda guiarnos a toda verdad, como Él mismo lo dijo, Cuando venga el Espíritu Santo, Él les recordará todas las cosas que os he hablado y Él les guiará a toda verdad. Padre amado, en esta noche te damos gracias por esta oportunidad grande que tú nos das, Señor, de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, y tu palabra es el alimento para nuestra alma, la leche espiritual no adulterada, y pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo nos enseñe cada cosa que tú quieres enseñarnos para que podamos aplicarlo en nuestra vida diaria, en nuestra vida de la iglesia, y podamos ser de esa manera bendecidos. Gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así el versículo 1 del capítulo 6 de Hechos: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los que estaban allí creyeron en la palabra del Señor. Como primer punto vamos a ver el versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En días pasados, cuando estábamos estudiando el capítulo 4, vimos la historia de Ananías y Zafira. Y en esa historia nos encontramos con el primer pecado en la iglesia primitiva. Los primeros 3 capítulos fueron de mucha bendición, la iglesia crecía, milagros, compartían para la necesidad de los pobres, todo era maravilloso. Y dice que la iglesia, el Señor añadía a la iglesia cada día a los que vienen a ser salvos, y la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Pero viene el capítulo 4 y encontramos el primer problema. Ahora, en el capítulo 6, encontramos el primer situación difícil, administrativo en la iglesia. Este es un problema netamente administrativo que tuvieron que enfrentar los apóstoles y darle solución.
Ahora, hermanos, es interesante que surgió allí, pero debemos recalcar que siempre, hermanos, van a surgir en la iglesia situaciones que ameriten tomar decisiones para arreglar estas situaciones y que no afecten a todo el cuerpo. En este caso, como dije, era un problema administrativo, y como dice aquí el versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos. El problema aquí eran las murmuraciones. La iglesia primitiva era una iglesia de compasión, y esto lo vimos capítulos antes. Ellos trataban de suplir las necesidades de las personas. El capítulo 2 dice que no había entre ellos ningún necesitado, pero en este caso particular, ellos habían organizado una especie de comedor, ¿no? Para las viudas, y aquí venían todas las viudas que desearan. Y dice la palabra de Dios que esta murmuración fue de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. El problema aquí era de la murmuración. Había murmuración, y cuando hay murmuración en un grupo de personas, crea un ambiente hostil, daña el ambiente de hermandad que puede haber allí, más si es de una iglesia. Las murmuraciones hacen daño a la vida espiritual de la iglesia, pero la murmuración en sí no era el problema fundamental, era la manifestación interna de un problema más profundo, de un problema de fondo. En este caso, aparentemente por lo que dice el versículo 1, que los griegos murmuraban contra los hebreos porque las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. En este caso, aparentemente era un caso de discriminación o de repente favoritismo hacia las viudas de los judíos, y eso llevaba a desatender a las viudas, como dice aquí, de los griegos. Las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, algunos comentan de que realmente en ese tiempo los judíos no se juntaban todavía con los gentiles, y los griegos eran gentiles. Más bien se trataba aquí de los judíos que vivían en Jerusalén y que hablaban el arameo, y los judíos que venían de afuera en la fiesta de Pentecostés o en otras de las fiestas de los judíos y se quedaban a vivir ahí en Jerusalén. Eran judíos, pero no hablaban el hebreo, no hablaban el arameo y hablaban el griego, pero la raíz era la misma, eran judíos, pero se hacían diferencias. Los judíos de Jerusalén pensaban que eran raza pura, que no se habían contaminado y ni aún el idioma lo habían perdido, y miraban con desdén a los que eran de otro lugar, en este caso los judíos que vivían fuera y que no hablaban el arameo. Pero también puede haber sido que entre los que estaban ahí siendo atendidos en esta distribución diaria, la Biblia no lo dice, pero podemos imaginar o inferir que eran alimentos. También algunos quizás que no eran ni judíos de afuera ni de Jerusalén, que eran realmente gentiles y de repente griegos estaban ahí. Pero había esa discriminación, o para decirlo de otra forma, había un favoritismo en la vida de los judíos que creaba malestar y los llevaba a murmurar. ¿Qué hicieron los apóstoles frente a una situación como esa? ¿Y qué deberían hacer los pastores en una situación como esta en la iglesia? Ellos decidieron tomar acciones para que este problema no siga creciendo. Cuando dejamos de atender una situación como esta, el problema crece y después va a ser peor. Los apóstoles lo entendieron muy bien y actuaron. En primer lugar, primer problema administrativo que surge en la iglesia primitiva. En segundo lugar, la toma de decisiones. Por decirlo de alguna manera, la junta de la iglesia se reunió para tomar esta decisión. Versículos 2 al 4 dice: Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Importante notar
que los apóstoles no toman una decisión solos, que podrían haberlo hecho, ellos eran los líderes. Sin embargo, ellos convocan a la junta, dice los discípulos. Ya recuerden que la iglesia tenía más de 10,000 personas y quizás habían discípulos más cercanos a ellos que les ayudaban a tomar esas decisiones, y los reunieron. En esta solución que encuentran a este problema hay 3 cosas que me gustaría resaltar. La primera de ellas es que los apóstoles tenían muy en claro cuál era su responsabilidad como apóstoles. Por eso que el versículo número 2 dice, ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos sabían que básicamente 2 eran sus responsabilidades. Primero, la oración, y luego la palabra de Dios. La oración es aquel tiempo que ellos dedicaban para desarrollar, para atender esta relación íntima con Dios y para interceder, por supuesto, por toda la iglesia que estaba creciendo. Y la Biblia nos va a mostrar en los capítulos siguientes que cada uno de los apóstoles eran hombres de oración, que amaban la oración, que tenían tiempos durante el día de oración establecidos, y posiblemente que al atender a las mesas, como ellos decían, era posible que ellos podían descuidar realmente su tarea, que era principal. Ellos sabían básicamente que estas eran sus responsabilidades. Y la palabra, ellos debían compartir la palabra a los discípulos. Y sin duda, tomaba tiempo para leer las escrituras que ellos tenían a la mano en aquel tiempo. Y el Señor les había mandado, ahí en la Gran Comisión, que a los que ellos iban a discipular necesitaban guardar todas las cosas que el Señor les había enseñado. Pero para que ellos aprendan, los apóstoles tenían que enseñarla. Pablo, cuando se despide de los hermanos de Mileto, cuando ya iba a ir hacia Roma, él les dice: mis manos están libres de cualquier cosa contra ustedes, porque les he enseñado todo el consejo de Dios. Otra vez, Pablo era un expositor de la palabra y enseñó todo el consejo de Dios. Interesante el versículo 4, porque aquí dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nada los distraería de su función principal. Otros podían hacer aquellas cosas con las viudas, pero a ellos se les había encomendado cuidar el rebaño. Queridos hermanos, muchas veces los pastores necesitamos recordar cuál es la principal función a la que hemos sido llamados. Y también debemos tener cuidado de no distraernos en otras tareas que en sí no son malas, pero que nos roban tiempo, nos quitan tiempo de la principal tarea que se nos ha encomendado. En primer lugar, esta respuesta de los apóstoles a los discípulos refleja que ellos tenían en claro cuál era su responsabilidad. En segundo lugar, ellos nombraron algunas características de las personas que necesitaban. Ellos dijeron que tendrían que buscar personas con ciertas características, inclusive dijeron la cantidad, 7 personas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Me llama la atención, hermanos, las características que deberían tener estas personas, aun cuando su trabajo era servir a las mesas. Ellos no ponían a cualquier persona. Qué lindo este ejemplo para nosotros hoy. Porque si desea servir en la iglesia, debe tener ciertas cualidades, características que los diferencian de los demás. ¿Saben por qué, hermanos? Porque servir al Señor es un privilegio y debemos ser muy celosos cuando nombramos a alguien. Estas características que se requerían para esta función de servir a la mesa, en primer lugar, era buen testimonio. ¿Qué significa eso? Personas intachables, de buena reputación, para que no hagan caer en descrédito del Evangelio. En segundo lugar, llenos del Espíritu Santo. Este es opuesto a hermanos carnales, que habla
Primera de Corintios, es decir, una persona santa, como aquí dice de Esteban, era un varón lleno del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, hombres sabios, no un neófito, como decía el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito cuando hablaba de las cualidades del obispo, no alguien que no conozca, que no tenga sabiduría para el trato, sino alguien que sea sabio. Imagínense, queridos, estas características para un trabajo que ahora nosotros podíamos considerar muy simple, como servir a las mesas, pero es una linda enseñanza para nosotros hoy. El celo de los apóstoles por su iglesia era elevado. Cualquiera no podía servir, aunque el trabajo indicado sea considerado como muy simple, muy sencillo. En primer lugar, problema administrativo presentado en la iglesia, el primer problema. En segundo lugar, la toma de decisiones sabia. Y en tercer lugar, la solución que ellos dieron. Porque no solamente era sentarse y hacer una reunión y quizás que eso hubiera quedado ahí nomás como una buena decisión, pero lo llevaron a la práctica. Versículos 5 y 6 dice que agradó la propuesta a toda la multitud de los discípulos, quienes estaban reunidos. Y ellos eligieron. Ellos fueron los que buscaron a estas personas, porque tenían más contacto con el pueblo y sabían sus condiciones, sus características. Dice la Biblia en versículo 5, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron la mano. Estos hombres fueron especiales, hermanos queridos. Sin duda, hicieron tan bien su labor que nunca más se escuchó un problema de este tipo en la iglesia. Resalto a dos de ellos, quizás de los más conocidos, y se mencionan en otras partes también. Por ejemplo, Esteban. Dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban, queridos hermanos, fue el primer mártir de la iglesia. Fue el primero que murió por el Evangelio. Él murió apedreado cuando estaba predicando la palabra. Un tremendo mensaje que se relata ahí en Hechos capítulo 5 o 6 creo que es. Su martirio de Esteban, su muerte, tocó la vida de Pablo, quien más tarde llegaría a ser el gran apóstol Pablo. Pero también habla de otro hombre, Felipe. Felipe fue el primer evangelista. Cuando vino la persecución más adelante, se dice que se fue a Samaria y ahí levantó una preciosa congregación. Esto nos enseña que no solo servían a las mesas, sino también que ellos eran testigos, que ellos eran predicadores de la palabra del Señor. Y donde quiera que iban, predicaban la palabra. Servían a las mesas, pero testificaban de Cristo como su Salvador. Una vez que ellos fueron nombrados, dice la palabra del Señor que agradó esta propuesta a toda la multitud. Les agradó y los presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y oraron por ellos. Oraron por ellos imponiéndoles las manos. Este versículo, esta parte final del versículo número 6 nos enseña dos cosas. En primer lugar, es una buena costumbre en la iglesia escoger a determinadas personas para tareas específicas en la iglesia. Hace más de 2000 años lo hicieron y hoy también la iglesia lo sigue haciendo. Y en segundo lugar, el respeto ante la autoridad de los apóstoles. El imponer manos sobre ellos es un signo de autoridad y también es un signo de sujeción a los apóstoles que eran sus líderes. Qué linda enseñanza. Lo llevaron a la práctica. Encontraron personas en la multitud. Siempre hay personas que Dios ha dado talentos especiales para servir al Señor. Y cuando hay un espacio, una oportunidad, hay que darlo. Hay que multiplicarnos en otros para que los otros crezcan, también se desarrollen
y se realicen sirviendo al Señor. Fueron a la acción y tuvieron esta solución sabia y eligieron 7 personas. Y finalmente, como último punto, volvió la calma otra vez, se acabó el problema y la iglesia seguía creciendo. El versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Interesante. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Y ya no dice cantidades, porque antes decía 3,000, 5,000 recibían la palabra. Ahora dice que los discípulos se multiplicaban grandemente. Es decir, ya no hay cifras. Exponencialmente la iglesia crecía, avanzaba, se multiplicaba. Ni el pecado de Ananías y Zafira, ni este problema, hermanos, administrativo dentro de la iglesia podían detener su crecimiento. El Espíritu Santo les había dado un avivamiento tan grande que uno de los resultados de este avivamiento era el crecimiento de la iglesia. Hace muchos años recuerdo que había un corito que cantábamos en la iglesia y recuerdo que la estrofa decía: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Porque van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber dificultades y muchos de ellos son de carácter administrativo, pero que la iglesia tiene que seguir caminando y solo detenerse para predicar. Interesante la parte final del versículo 7, dice: muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El testimonio de la iglesia primitiva era tan impactante que aún los sacerdotes, funcionarios del gobierno, políticos, escribas, se convertían a la fe, seguían al Señor. Gracias, Señor, queridos, por estos líderes, quienes con su vida, con su ejemplo, nos enseñan cómo dirigir a la iglesia y ir adelante con la obra, que nada ni nadie pueda detenerla. Qué hermosa enseñanza para nosotros hoy. Pregunta: ¿qué enseñanza podemos extraer de esta porción de las Escrituras? En primer lugar, hermanos, siempre habrá dificultades en la iglesia. Siempre habrá murmuraciones, a veces con fundamento, como en este caso, a veces sin fundamento. Es difícil que en un grupo social no haya este tipo de situaciones, las murmuraciones. En segundo lugar, lo que les enseña este pasaje es que, así como los apóstoles tenían muy clara cuál era su responsabilidad como apóstoles, que eran la oración y la palabra, los líderes hoy también, y especialmente los pastores, deben estar tan seguros para qué los llamó Dios, que es para orar, interceder por el pueblo, pero también para enseñar, para exponer las Escrituras, para alimentar al rebaño. En tercer lugar, es una buena decisión escoger personas para desempeñar ciertas funciones dentro del cuerpo de Cristo. Pero no cualquier persona, hermanos, que muchas veces lo que hacen es traer descrédito a la palabra del Señor, sino como bien dijeron los apóstoles: vamos a escoger varones llenos de fe, que crean en el poder de Dios, que crean y esperen grandes cosas de Dios. En segundo lugar, llenos del Espíritu Santo, que sean hombres íntegros, que sean hombres transparentes, que sean hombres consagrados a Dios. En tercer lugar, hombres llenos de sabiduría, ¿no? Hombres que sepan manejar, que sepan dirigir a la gente, que sepan tener un buen trato con la gente, que sean una fragancia, un olor grato a la gente de lo que es Cristo en sus vidas. Qué buena decisión escoger personas para desempeñar dentro de la iglesia. Hoy también tenemos ese desafío. Oremos para que el Señor nos dé la sabiduría y la dirección que tuvieron los apóstoles para elegir a estas personas. Y en cuarto lugar, hermanos, las personas que son servidores de la iglesia deben tener ciertas características.
querido hermano que está sirviendo en la iglesia en alguna función, ¿cómo está tu vida? ¿Eres una persona de buen testimonio? ¿Eres lleno de fe y del Espíritu Santo? ¿Eres una persona sabia que sabe tratar a los demás? Que Dios nos ayude. ¡Qué preciosa enseñanza! El título de esta porción es Elección de los diáconos, porque su responsabilidad era servir a las mesas. Yo creo que a partir de ahí, hermanos, los judíos y los griegos, ambos se sentían bien atendidos. Gracias a Dios por la sabiduría, la dirección que dio a los apóstoles para solucionar este problema. Y la iglesia seguía creciendo. Y es interesante, después del trabajo del pecado de Ananías y Zafira, dice también que la iglesia crecía, seguía creciendo. Y aquí también después de este problema dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes aceptaban la fe. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a extraer de ella la sustancia, lo mejor, y aplicarlo en nuestras vidas, y especialmente en la vida de la iglesia. Que podamos ser personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para servirte, Señor, donde tú nos llamas. Gracias, Padre, te alabamos, te glorificamos, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que mi Dios le bendiga. Te invito a que siga leyendo el libro de los Hechos, capítulo 6, y los siguientes versículos que estaremos estudiando la próxima semana. Y si recién te integras al grupo de estudio bíblico, te invito a que estudies o leas la palabra en Hechos desde el capítulo 1. Es hermosa la palabra de Dios, como decía David, más dulce que la miel, a mi paladar es tu palabra en mi boca. Que Dios les bendiga. Un abrazo, que descansen.